¿Qué tal amigos de Mundo Económico y Político? Hoy les habla nuevamente su amigo Ramón Cámara, que está feliz no solamente por estar con ustedes, sino porque el día 21 de marzo del 2023, a pesar de haber sido defraudados por Editorial Urtrilla, salió a la luz esta obra, mi primer novela publicada que se llamó Pinche Pandemia, que no es otra cosa más que el testimonio de lo vivido en la pandemia en una escuela rural, pero como es escuela rural, había muchas que vivimos lo mismo. Traigo el sombrero donde está precisamente en la contraportada mi imagen. Este es el sombrero que utilicé que utilizaba precisamente cuando iba a esa escuela y que quiero compartir el día de hoy porque no solamente porque es la celebración de la publicación de la obra, sino que además es mucho la oportunidad de dar un testimonio de lo que sucedió verdaderamente en las escuelas rurales durante el proceso educativo en el periodo de confinamiento, del cual ya se cumplen 5 años. En el año del 2020 fuimos mandados a confinamiento dentro de las escuelas porque la pandemia, el COVID-19, ya se había declarado desde el día 19 de marzo como pandemia por la Organización de las Naciones Unidas para la Salud. Y entonces se declaró pandemia y se mandó al confinamiento dentro de nuestro país. Pensábamos que iba a ser como cuando fue, no sé, alguna otra pandemia y que nada más íbamos a durar unas semanas. Curiosamente, no duramos semanas, curiosamente duramos casi un año de confinamiento, año y medio de confinamiento, donde todos seguimos viviendo inclusive consecuencias de este periodo porque los alumnos que están ahorita en bachillerato estaban dentro de su sexto de primaria o primero de secundaria, una deserción impresionante dentro de nuestro país. Se han ocultado muchas de las cifras donde se ha marcado la cantidad de deserción, pero a nivel bachillerato subió al 14% el nivel de deserción nacional, 14.8% el nivel de deserción de alumnos en esta etapa de estudios en educación media superior. Y en educación básica los alumnos no se conectaban, los maestros estaban desesperados, y si eso pasaba en las ciudades, imagínense en los lugares rurales donde no llegaba la señal de televisión abierta. De veras, es impresionante, pero todavía tenemos lugares del país donde la televisión abierta tiene sus limitaciones, donde las estaciones de radio llegaban solamente algunas, donde la gente, por estar precisamente aislada a kilómetros de las ciudades, no creía que estuviéramos en pandemia o no creían que finalmente esto fuera real, y por lo tanto andaban en las calles sin cubrebocas, andaban sin protección, donde finalmente en las ciudades nos decían por lo menos metro y medio de distancia, esa es la sana distancia. Bueno, en el ámbito rural, una casa distaba de la otra 500 metros, 100 metros, 200 metros, y entonces pues la sana distancia era algo que no les preocupaba porque entre los miembros de la casa, bueno, la cercanía seguía siendo la misma, y en la parte social, al no haber escuelas, la distancia se seguía manteniendo. Muchos alumnos vivieron una situación muy complicada, muy difícil, y quiero compartir algo precisamente de la introducción de esta obra que decía: la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha generado cambios en nuestra sociedad y en la manera en que vivimos. Es un virus que ha transformado la vida, la sociedad, las relaciones, las costumbres en todos los ámbitos, pero de manera particular la mayoría de la gente que vive en la zona urbana está consciente y tiene un referente común. Sin embargo, la zona rural posee su propia dinámica, su propia problemática y su peculiar manera de vivirla. No es lo mismo haber experimentado la pandemia desde la perspectiva urbana, donde a pesar de las limitaciones económicas, sociales o estructurales que se suscitaron, se vivieron
se tuvieron, más medios a la mano que haberla vivido en una condición rural donde la desigualdad se ha hecho más desigual y la brecha se ha agrandado, provocando que esas limitaciones se evidencien de manera más natural y espontánea. Y eso ya es mucho decir. La pandemia nos hizo estragos, pero también nos volvió fuertes. Saldremos adelante de esta, pero nunca debemos olvidar a quienes, bajo esta condición de vida, nos gritan con desesperación un auxilio al que no podemos hacer oídos sordos. Escuchemos estas voces, escuchemos estos reclamos, tomemos en cuenta sus necesidades específicas, sobre todo las de aquellos que viven en recónditos lugares con múltiples limitaciones y abismales diferencias en su contra. Escuchemos a quienes nos debemos, los jóvenes. Es un deseo y una petición y algo que hace alguien que vive a diario la situación de estos chicos que, con voz propia, no saben cómo canalizarla, pretendiendo entonces prestarles mi pluma para poder mostrar su realidad. Y eso pretendió esta obra. Cabe decir que todas las historias que se manifiestan dentro de este relato, hechas novela, son reales, siendo canalizadas a través de un personaje con un nombre común, el cual puede ser cualquier alumno de cualquier comunidad rural del país, si bien en esta ocasión vive en el desierto. Muchas experiencias se evitaron relatar para hacer más creíble la situación y condiciones de vida, porque cuando la platiqué con algunos que algún alumno tenía que subir a un árbol para tener señal Wi-Fi, me llamaron exagerado. Por eso evité todas aquellas narraciones que, por no dejar de ser ciertas, sí pueden apreciarse como insólitas por quienes no conocen esta parte de nuestro olvidado México que sí existe, pero que se oculta por vergüenza, por desconocimiento o por olvido. Si bien el título de pinche pandemia no es el más ortodoxo que se pudiera emitir por parte de un educador, sí es el más sintético de lo vivido por quien vio cortado su sueño por tener una condición de vida a la que no le es responsable ni es lo que desearía para sí mismo, mas como dice un programa de televisión, aquí nos tocó vivir, y yo parafraseo, así nos tocó vivir. Esto es lo que manifiesta esta obra. Y quiero, si bien hemos vivido ya 5 años de ese confinamiento, desde que comenzó ese confinamiento, quiero decirles, las condiciones siguen siendo desiguales y aunque ahorita ya la conectividad a Internet es un derecho que se considera como un derecho universal, seguimos teniendo esa desigualdad en la aplicación y vivencia de derechos de quienes no son capaces todavía de poder tener internet de buena calidad en sus comunidades rurales. No dejemos de pensar en ellos, no dejemos en el olvido a estas personas que a partir de esta pinche pandemia quedaron completamente descobijadas y siguen quedando todavía en un olvido. La experiencia del confinamiento nos hizo ver la desigualdad. La experiencia del confinamiento nos hizo ver que precisamente en este México hay muchos Méxicos, que en este país hay muchas zonas y que todas esas zonas viven condiciones completamente distintas. No dejemos de entender esas realidades diversas y en lugar de juzgar, sumemos para hacer que nuestro México sea cada vez mejor, para hacer que esta desigualdad sea cada vez menor, para ver la posibilidad de que estos jóvenes que vivieron esta situación de olvido y esta situación precaria también de aprendizaje puedan en algún momento crecer, desarrollarse de forma adecuada y ya no vivir precariedades en su existencia, sino al contrario, tengan las mismas oportunidades que los jóvenes de ámbitos urbanos y sobre todo de esos ámbitos urbanos donde la clase media y la clase alta están viviendo.
Ojalá que todos en algún momento podamos vivir este sueño y le podamos decir que estamos viviendo el sueño mexicano. Gracias, gracias a mis lectores, gracias a aquellas personas que nos han escuchado y que nos han abierto su corazón, sus puertas, sus ojos, sus lecturas y su voz para que esta obra finalmente saliera a la luz. 2 años de haber salido a la luz, 5 años del confinamiento y ojalá que no se repita una experiencia semejante. Hasta la próxima.